Ya, ya creo que ya estamos en vivo. Sí. Bien. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente con una nueva entrevista. Esta vez tenemos a Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú, pues, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que de hecho me parece que es muy válido tocarlo, que es respecto a el bien y el mal en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Incaico, respecto a si hay, bueno, vamos a ver, ¿no? Si es que hay una moral, si es que podemos hablar de bien o mal, si es que nos habla así, castigos y tantas cosas que se puedan decir, y también tantos mitos que puedan estar asociados a esto. Como decía, hoy tenemos el placer de poder estar con Capitán Perú aquí. Realmente es una persona una figura que sigo ya hace un par de años. Y pues nada, estoy feliz de que estés aquí. Rafael, ¿quieres decir un par de palabras antes de empezar? Hola, ¿qué tal? Encantado, qué gusto. Sí, por supuesto, encantado de estar aquí en tu programa. Bien, bien. Entonces, ¿te parece si empezamos una vez con las preguntas? Dale, arranca. Vale, a ver. Vamos desde la base. Em, ¿Existía una noción de pecado en la cosmovisión incaica? No sé si llamarlo pecado, ¿no? Pero sí existía una visión de bien y mal. La cosmovisión incaica se basaba bastante en lo que es un balance. Y eso lo vemos en un pensamiento dual del que habla, por ejemplo, María Rodborowski, todo lo que rompa el orden era malo. Para entender el pensamiento incaico, tenemos que partir del pensamiento andino, ¿no? Porque se desarrolla dentro de este contexto. Y el pensamiento andino es comunitarista, hasta el día de hoy, ojo. No es comunista, es comunitarista, o sea, hay un sentido de comunidad. Por eso la base de la sociedad era el ayu, incluso más que la familia, sino el ayu, que es esta familia extendida. Al punto, ¿y cómo sabemos que existía bien y mal? Porque existía castigo. Entonces, la transgresión del orden implicaba un castigo. Por ejemplo, una rebelión contra el Inca. Una rebelión contra el Inca era duramente castigada. Pero mira cómo pensaban los incas. El castigo no era para ti, el castigo era para tu ayo. O sea, si tú te rebelabas, te castigo a ti y castigo a tu ayo. Si tú robabas, te castigo a ti y castigo a tu ayo. Lo cual, tú me puedes decir, para nuestro pensamiento de hoy, esto es injusto, ¿no? Imagínate que tu hermano robe o tu hijo robe y yo te castigo a ti. Y tú dices, aguanta tu coche. Tu vecino roba y yo te castigo a ti. Y yo, no, espérate. ¿Y yo qué tengo que ver? Castigo a él, ¿no? ¿Por qué me castigas a mí? Sí, te castigo a ti. ¿Por qué? Porque tú lo has permitido. Porque tú has obrado dentro de su formación, dentro de su crianza. O sea, hay que entender este pensamiento de comunidad donde todos son responsables de todos, ¿no? Y este ayu, este pensamiento comunitario, estaba sostenido por el Aini. ¿Qué cosa es el Aini? La reciprocidad. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Entonces, digamos, en el Ayu existen las tierras para cultivo. Entonces, primero venía el Ayu, venía toda la comunidad y me ayudaba a cultivar mi tierra. Y luego yo iba donde en la tierra de mi vecino y ayudaba a cultivar la suya y así todos se ayudaban entre todos. Y esto es representado de repente en uno de los símbolos más antiguos que hay en el Perú.
que es el que encontramos en Kotosh, este símbolo de las manos cruzadas, ¿no? En este templo de Kotosh encontramos las manos que están así. Según estudiosos, investigadores, te dicen, esto es el Aini, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Tu mano sobre mi mano. Entonces, esa era la base, el balance cósmico, el balance moral, todos nos ayudamos, todos nos apoyamos. Dentro de un concepto del buen vivir, que, bueno, ya lo voy a hablar ahorita, pero lo que sabemos es que existe esta reciprocidad, este Aini, donde nos ayudamos. Una mano sostiene la otra. Y esto nos trae un balance. Y lo que rompe este balance, eso es malo. Ese sería el pecado, ¿no? Si tú me ayudas, pero después yo no te ayudo, eso es un pecado. Estoy rompiendo la reciprocidad, ¿no? Estoy rompiendo el balance. Ahora, las crónicas nos hablan que todo esto estaba dentro del buen vivir predicado por Huiracocha, Tunupa, ¿no? Que era un viajero, un hombre barbudo que recorre los Andes predicando el buen vivir. Dice que él recorre en una época donde había mucho desenfreno, existía mucho libertinaje, y él comienza a hablar del buen vivir dentro del orden y del balance, y que el exceso es malo. Entonces, claro, en las crónicas aparece como un civilizador Huiracocha, que hace pasar al mundo andino de la barbarie a la civilización. Sin embargo, esto yo lo he dejado aparte porque ya pareciera que tiene una dosis occidental, ¿no? Incluso a algunos les puede recordar al pensamiento aristotélico. Sin embargo, he visto también al mismo tiempo que dentro de las corrientes indigenistas y que estudian el pensamiento andino, siempre se coloca el buen vivir, predicado por Huiracocha, como un elemento central. Entonces, por eso lo menciono, y no voy a hacer que alguien me diga, oye, pero ¿cómo no hablas de esto? Sin embargo, yo todavía no sería determinante en decir si ese es un tema netamente andino, que no lo descarto porque el orden del balance y el concepto del orden y de medirse y de dar lo mejor para sí pueden aparecer en varias culturas independientemente una de la otra. No tiene por qué ser una importación europea. Pero dado que es muy cercano a un pensamiento aristotélico, no puedo descartar que, bueno, los cronistas de alguna manera le han colocado este pensamiento dentro de la predicación de Huiracocha. Así que por eso lo coloco un tema aparte, pero que no hay que descartarlo, ¿no? Porque mal que bien ha influido y bastante se habla hoy, pues, de este buen vivir, de esta excelencia, el buen querer, el buen hacer y de dar lo mejor de ti en todo lo que haces, ¿no? Bien, excelente. Entonces, por lo que entiendo, pues será más que nada el castigo a la ellos, o sea, a tu familia, ¿no? A tu comunidad, si es que obrabas mal. Um, entonces, si es más por un castigo, podemos hablar de que existía la culpa. Claro, existía el delito. O sea, a ver, no es una sociedad paradisíaca, ¿no? Donde se vivía una utopía en donde no existía pecado, no existía mal, no existía noción del bien y el mal. Y esto es un pensamiento muy de Rousseau. Rousseau tiene una filosofía en el que se dice que el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Y por lo tanto, todo el mal era un constructo social, ¿no? Venía de la sociedad, venía la civilización con sus ideas y con sus prejuicios y con su idea de pecado y con el tema religioso, nos había metido esta culpa y este concepto de pecado, pero si quitabas todo eso, el hombre vivía en un estado de pureza, en donde vivía en desnudez y vivía
sin concepto ni de bien ni de mal, muy a lo John Lennon, ¿no? No existe ni cielo ni infierno y todos somos hermanos, Imagine, ¿no? Pero esto ha influido hasta el día de hoy, hasta la etapa moderna, en donde se piensa pues que las civilizaciones, los pueblos americanos vivían en este paraíso del Edén, hasta que llegan los españoles con la religión y nos meten la culpa, el pecado y el mal y nos hacen vestirnos, ¿no? Lo podemos leer eso en Eduardo Galeano, ¿no? No existía el mal, no existía el pecado, hasta que llegaron y nos dijeron que éramos pecadores. Ya, bueno. Esto no era así. El mal, el bien, el concepto de ley, de orden y de delito está en el ser humano, está en todas las grandes civilizaciones y por lo tanto estaba en los incas. Y en el caso de los incas sabemos, si nos salimos un poco de Garcilaso, ¿no? Porque Garcilaso toma esta visión perfecta, paradisíaca, y pinta pues sí a los incas como el Edén. Pero ojo, Garcilaso hace eso con una intención y dentro de un contexto. Y era el contexto de rebatir las crónicas toledanas. Las crónicas toledanas fueron las crónicas escritas durante el gobierno del virrey Toledo. Ejemplo, las crónicas de Sarmiento de Gamboa. ¿Y qué es lo que sucede? El virrey Toledo busca justificar la conquista poniendo a los incas como unos tiranos. Entonces te dice, los incas eran unos tiranos que tenían al pueblo, pues, a todas las etnias bajo su yugo, y España más bien llegó y las liberó, y ahora todas son iguales, y ya los liberó de la esclavitud de los incas. Y esto tú lo ves en elementos de la crónica de Sarmiento de Gamboa. Pues. Garcilaso ante eso quiere rebatir estas crónicas. Y por ahí dice, no, que los incas no eran tiranos, más bien con los incas vivíamos muy bien y vivíamos mejor. Y claro, ya se va al otro extremo y te pinta unos incas pues, que no tenían conflictos, ¿no? Incluso borra muchas de las conspiraciones, ¿no? Como por ejemplo con Yaguarhuaca, no la menciona, todas estas luchas de poder, porque rompen la visión idílica garcilaseana. Vamos, no, esto, cuando comenzamos a ver otro tipo de crónicas, nos vamos a encontrar que los incas eran muy humanos y tenían guerras y tenían conspiraciones y tenían intereses políticos y tenían intrigas y se envenenaban entre panacas y más de un inca murió envenenado y tenían luchas de poder, o sea, todo como sucedería en cualquier corte palaciega con sus intrigas de palacio, porque lo eran, o sea, eran una gran corte y por lo tanto esto surgía naturalmente, ¿no? Y por lo tanto sí tenían este concepto de delito y que hacían mal y que sufrían una culpa y algunos incluso te ponen de repente siguiendo sus intereses porque había panacas que escribían la historia a su gusto, pero te ponen incas que eran borrachos como Inca Urco. A ver, Inca Urco es descrito por las crónicas de Betanzos, que claro, Betanzos se basa en la familia de Pachacútec, y te describen a Inca Urco como un borracho mujeriego que se acostaba con profanaba las vírgenes del sol, meaba en las calles de Cusco y lo encontraban borracho por la calle. Entonces, y ese como iba a ser Inca, viene Pachacútec y lo desbanca y le dice, ya, tú no vas a ser y ahora soy yo. Entonces, claro, la familia de Pachacútec te da esa versión. Pero te pone pues a este Inca como que era un promiscuo, un borracho y un pervertido. Entonces no es que eran esta visión perfecta que se nos pinta, eran seres humanos con sus aciertos, con sus errores, con su culpa, con sus bondades y sus maldades. Excelente, excelente explicación. De hecho, esto es un poco de lo que se vende a veces en las escuelas, ¿no? De la idealización, de que pues, un poco lo que tú mencionas, ¿no? De que no había esto, de que era un paraíso y así. Otra cosa que también, que esto es muy de manual, creo que cualquier persona que pisó un colegio puede y escuchó sobre esto. Respecto a Masúa, Mayuya, Maquella, exactamente qué son y cuál era el papel que jugaba en la sociedad. Ok. ¿Qué es? Es un invento del siglo XIX, ¿no? Eso sí, te puedo decir que los incas
es otra romantización, ¿no? Los incas Ok. no se basaban en 3 leyes. Los incas tenían un extenso código de leyes. Obviamente, si tú gobiernas un imperio, no lo puedes reducir a 3. Ahora, que dentro de todas esas leyes hayan tenido el Amasúa, Mayú y Amaqueya, ¿no? No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Sí, por supuesto que los tuvieron. De hecho, ahí tú te das cuenta, el solo hecho que exista esto ya te dice Ujú. que había mal, que había delito y que había pecado, porque existía el concepto. Si tú dices, como orden y como ley, no seas mentiroso, es porque existe la mentira. Si tú dices no seas Ujú. ladrón, es porque existía el concepto de robar. Si no hubiera existido el concepto de robar, entonces nunca hubieran emitido un no seas ladrón, ¿no? Así que sí, pero existían otras muchas más. Y voy a citar algunas que incluso eran más graves que esta. El pecado, ¿no? El delito más grave era Ujú. rebelarse ante el Inca. Ese era el que era el peor castigado. Lo cual tiene mucha lógica dentro del contexto, ¿no? Al Inca de repente le interesaba más que no se les rebelen todos los otros pueblos que había conquistado a que no sean mentirosos o que no sean ociosos. Entonces, el rebelarse ante el Inca era duramente castigado, muy duramente. Y, pero los incas tenían una política también de esto. El Inca enviaba 3 misiones diplomáticas, ofreciéndote una anexión pacífica y otorgándote toda una serie de beneficios y libertades y te decían, mira, si tú vienes con nosotros, te vamos a dar tecnología agrícola y tecnología hidráulica y te vamos a dar seguridad y te vamos a hacer crecer y te vamos a construir andenes y te vamos a poner caminos y tú solamente nos pagas un tributo. Y de hecho, si lo aceptaban, genial. Bueno, si no lo aceptaban, venían y te hacían la guerra y te conquistaban por la fuerza igual, ¿no? Pero a, ahí cumplían un pacto. Y este pacto se hacía por matrimonios. Es por eso que Huayna Cápac pudo tener 500 hijos. Porque con cada curaca hacía un intercambio de mujeres. Y le daba pues una hermana o le daba una hija. Y el curaca le daba a una mujer de su comunidad que se casaba y que tenía un hijo que era el que representaba esa comunidad. Entonces era como integrarte a mi familia. Por eso, si te me rebelabas, era pues romper un pacto de sangre. Y hubieron castigos muy bravos por rebelión. A todo esto, me acabo de acordar. Una de las reglas que está fuera de la Masúa, Mayuya, Maqueya, era Ajá. el no acatar una orden del Inca, especialmente en este tema de matrimonio. Si el Inca, digamos, le entregaba a una hermana, a un curaca, y la hermana no se quería casar con el curaca porque decía, no, que este es un feo, un viejo, o no me gusta, era Ok. penado con la muerte, ¿no? Entonces, no es que, ay, no seas ladrón, mentiroso, no seas ocioso. No, tú haces lo que dice el Inca. Ese era, Oh, ¿no? La ley. El Inca decía, tú te casas con este y tú te casabas con este. Y si te rebelabas, te convertía tu piel en tambor, ¿no? Cuenta una crónica que ante la rebelión, por ejemplo, los caranquis, que era una de estas etnias del Ecuador, Huayna Cápac les mandó a cortar la cabeza y llenó, o sea, tiñó el agua de todo un lago con su sangre, con la sangre se calcula, no sé, pues, algunos dan números de 40.000 caranquis que les derramó la sangre en el lago hasta que el lago parecía un lago de sangre. Se le llamó Yaguarcocha, el lago de sangre. Y por lo tanto, esta crónica dice que Huayna Cápac
quería que los indios le temieran tanto que incluso lo tuvieran en sus pesadillas. Imagínate, ¿ah? O sea, Huayna Cápac quería que el que se le revele tenga pesadillas con él. ¿Ya? Entonces, no me venga pues a Masúa Mayuya Maqueya, pues, ¿no? O sea, era una cuestión mucho más grande, pero también una cuestión mucho más real, pues, ¿no? Para mantener integrado un imperio tan extenso, había que aplicar ciertas políticas extremas y que, claro, dentro de ellas estaba el no robar, el no mentir, ¿no? Pero en un contexto más amplio. Ok, wow, no, sí, de estas cosas no, No me te las parece, no, cuentan, no sí, te sí, las no me parece, cuentan. no, con el colegio no, ni a palo, Sí. todos estamos con el Amasuya, Mayuya, Maqueya. Ok, um, venía mi duda acá, dos preguntas, de hecho, esto va acompañado de dos preguntas. Eh, Primero, ¿existía la noción de niño? ¿Y esto para qué? Uh-huh. En caso, si había una sanción para los niños, si eran tratados distintos a los adultos, o simplemente no pasaba nada ahí. Sí, sí. Habían tres etapas, yo diría, en la vida de los incas, ¿no? La primera era una etapa de bebé que terminaba con la ceremonia de tu primer corte de pelo, porque los incas festejaban el corte de pelo cuando te cortaban el pelo por primera vez de una manera muy especial, ¿no? Era como un cambio de época, en donde dejabas de ser pues un bebé de pecho y ya pasabas a ser niño. Y esta segunda, es más, incluso ahí te ponían un nombre. Los incas tenían más de un nombre en su vida. Entonces te ponían un nombre cuando nacías y de acuerdo a tu personalidad que veían, cuando te cortaban el pelo por primera vez te ponían un segundo nombre. Y si te volvías inca, te ponían un tercer nombre. Es por eso que Kusiyupanqui era Pachacútec, ¿no? Esa etapa, esa segunda etapa, terminaba con la fiesta del Huarachico. Entonces, el Huarachico era como una especie de ritual o como unas pruebas para alcanzar la mayoría de edad. Te ponían, pues, no sé, los juegos del hambre, ¿no? Donde juntaban a los chivolos y Ujú, les hacían pasar una serie de peripecias en donde incluía carreras ujú, y ayunos y batallas rituales entre ellos, en donde fácilmente podía morirse más de uno, ¿no? Así que no era cualquier cosa tampoco. Y los que superaban esas pruebas ujú, se les consideraba mayores de edad. Entonces ya podían participar en la política, en el ejército. Bueno, de hecho estas pruebas eran también un entrenamiento militar. Y se llamaba Huarachico porque en estas pruebas te entregaban la huara. La huara era una prenda interior, era un calzoncillo. Entonces, Huarachico, pues es como que el día de hoy hagamos pruebas de hombría para demostrar que ya dejas de ser niño y comienzas a ser hombre. Y te pongamos ujú. pues batallas rituales, peleas, no sé, te metemos a un vale todo, un campeonato de Muay Thai, así un full contact, y al que sale vivo le entregamos un calzoncillo. Le decimos, Mm, eres un hombre. Y ya pues podía desarrollarse en el ejército, en la política, ¿no? En la ujú, administración, etc. Entonces, sí había una diferencia entre el niño y el adulto. El niño, ¿y ujú. cómo le enseñaban? ¿Qué mecanismo usaban los incas para enseñar lo que es correcto a los niños? Bueno, si estamos hablando de una élite, o sea, de los incas como élite, porque ojo, el guarachico lo seguía las panacas de Cusco, ¿no? El runa, el hombre común, el campesino de pueblo,
Ujú. No tenía, o sea, no, él lo formaban para ser agricultor, para trabajar la tierra. Pero si estamos hablando, no eran generales, pues, a no ser que en el ejército tengan un desarrollo muy destacado, que podía ser también. Normalmente los usan como carne de cañón, ¿no? Los ponían en la primera línea del ejército y los mandaban a cansar, a que el enemigo se canse matándolos. Pero si hablamos de las panacas, si hablamos pues de los incas como élite, tenían el Yachaywasi, que era una escuela. Entonces, ellos enviaban a sus niños a aprender matemáticas, porque los incas tenían matemáticas, obviamente, a aprender a hacer quipus, a tener entrenamiento militar, a utilizar un arma, ya sea pues la huaraca, ¿no? O la estólica, a lanzar con estólica. Les enseñaban astronomía, les enseñaban pues sus creencias, les enseñaban política, el sistema, cómo funcionaba Cusco, ¿no? O sea, tenían una escuela donde formaban a todos estos niños nobles. Si estamos hablando del pueblo, del Runa, el que lo formaba era el Ayu. Entonces, la comunidad se encargaba de decirte digamos, todos los preceptos que debes cumplir, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las reglas, las leyes, las normas para vivir en sociedad. Y es por eso que si alguien cometió un delito, te castigaban a ti y te castigaban al Ayu, porque era el Ayu el que te había formado para bien o para mal. Hay una pregunta de Flavia. Hola Flavia, ¿cómo estás? Antes de pasar a la siguiente, mm, ¿a las jóvenes también les hacían pruebas? No, no, las mujeres no pasaban por el Huarachico. Pero las mujeres sí tenían, digamos, a ver, su enseñanza era de acuerdo a las labores femeninas. Había pues un Akiawasi, ¿no? Había pues una escuela de las Akyas, estaban las vírgenes del sol, que eran mujeres destinadas para este culto, ¿no? Para servir, eran vírgenes y solamente se dedicaban al culto religioso. Y bueno, las demás mujeres se dedicaban a aprender tareas relacionadas con los rituales del agua, por ejemplo, ¿no? Se sabe que la esposa de Pachacute, Canahuarque, estaba muy relacionada con los rituales del agua, o tareas textiles, más tareas relacionadas a lo femenino, ¿no? Sin embargo, si bien no era regla general, sí tenemos registros de mujeres guerreras, ¿no? Por ejemplo, la esposa de Manco Cápac, y no estoy hablando de Mama Ogio, la otra esposa, porque Manco Cápac tuvo más de una, Mama Huaco. Mama Huaco era una mujer guerrera. Incluso Gorgorowski dice que estas dos mujeres eran como la figura dual del femenino y el femenino masculino, que no era una cuestión sexual, ¿no? No es que era una mujer que, no sé, pues, actuaba como hombre o se transvestía. Era una mujer que desarrollaba tareas normalmente asignadas a los hombres, por ejemplo, que manejaba armas. Mamahuaco era guerrera, ¿no? En cambio, y otro fue Chanan Kurikoka. Chanan Kurikoka fue una mujer que peleó durante la defensa de Cusco. Entonces, pero no era una norma general, no, pero sí se podía dar estos casos. Y claro, como la mujer no integraba el ejército, no tenía mucho sentido que siga estas pruebas del Huarachico, pero entiendo yo que de alguna manera tienen haber que tenido algún tipo de entrenamiento con las armas para que existan mujeres guerreras o para que puedan detectar que existe una mujer que tiene condiciones para pelear. Algo se tiene que haber hecho que de repente se ha perdido en la historia, ¿no? Porque sí sabemos que les hacían estas pruebas
era como pruebas para saber qué tan bueno eras. A ver, los colocaban a todos los jóvenes en fila y Ujú. tomaban una lanza y te lanzaban hacia la cara. Y la lanza te la ponían hasta acá, pues, ¿no? Hasta que casi te, te, te toque el ojo. Y Ajá. no podías retroceder, no podías pestañear y no podías dar ninguna señal de miedo. Entonces tomaban la lanza y ¡pah! Te dan así, ¿no? Te hacían esto y tú como si nada. El argumento era muy bueno. Lo que te decían era, tú sabes que yo no te voy a hacer daño, yo no te voy a herir. Si tú sabiendo que yo no te voy a herir, tienes miedo, ¿cómo vas a ir a pelear contra el enemigo en una guerra que sí sabes que está dispuesto a herirte y hacerte daño? ¿No? Entonces, desde ahí los entrenaban a controlar su miedo y a no reaccionar. De repente por ahí que veían que alguna mujer así reaccionaba bien a esto y decían, ah, esta es buena para pelear, hay que entrenarle las Ujú. armas. Esta es la razón por la que Atahualpa no se asustó ante el caballo de los españoles, porque el primer encuentro que tiene Atahualpa con los españoles fueron, a ver si recuerdo bien, me parece que fue Hernando de Soto o Hernando Pizarro, uno de los dos Hernandos. Fue un encuentro muy friccionante, ¿no? Porque el español como que quiere asustar a Atahualpa y le lanza el caballo, o sea, él estaba sobre su caballo y comienza a galopar hacia Atahualpa hasta que el caballo lo frena en el momento que el caballo queda así, cara a cara con Atahualpa. Incluso dice la crónica, lo salpica con la espuma de su hocico. Y Atahualpa ni pestañea. Atahualpa se le queda mirando, lo mira Ujú. y dice, tráigale un vaso de chicha a este señor. Y el español como que se queda frío porque pensó que al tirar el caballo encima iba a salir corriendo y Atahualpa ni se inmutó. Más bien los que estaban detrás de Atahualpa se fueron para atrás y Atahualpa los castigó. Le dijo, cobardes. De repente les dio vuelta, porque a Atahualpa no le temblaba la mano en hacer tambores con el pellejo. Entonces, y Atahualpa, y claro, cuando encontramos que recibían este entrenamiento, que tomaban armas y se la tiraban a la cara y ellos no tenían que moverse, ahí se entiende cómo es que Atahualpa Ujú. también ante el caballo ni siquiera pestañó. Ujú. Oh, interesantísimo, ¿eh? Entonces, para no perder la primera pregunta que hice, entonces hay como que tres etapas, mencionaste, ¿no? El Claro, desarrollo del... antes del primer corte del cabello, antes del guarachico y bueno, ya la vida adulta. Ujú. Y respecto a la educación moral, por llamarlo así, habían, digamos, una El educación inicial. Yachayhuasi y Ujú. el Aguiahuasi para las mujeres. Ujú. Va, perfecto. Bien. Entonces, podríamos decir, y acá lo discutirás mejor, que en el Imperio Incaico el mal es la ausencia del orden en el pensamiento andino. Sí, sí se podría decir que sí, porque ojo, ellos también tenían el concepto de que el orden se rompía incluso por causas naturales. Ahí vienes, por ejemplo, los terremotos, ¿no? Los desastres naturales, los fenómenos del niño. Y más bien el que mantenía el balance del universo y el orden era el Inca. Y aquí se alejan del pensamiento mesoamericano, porque los mexicas, los aztecas, Ujú. creían que para que se mantenga el balance del universo había que hacer sacrificios humanos. Es por eso que tú encuentras allá los sacrificios humanos pues en masa, ¿no? Para que el sol salga cada día hay que darle sangre. En el caso de los incas no era así. Para los incas el que mantenía el balance era el inca.
Entonces, por eso los sacrificios humanos eran mínimos o se hacía cuando moría un inca. Porque fuera de esto era el inca el que mantenía el orden y el balance del universo, ¿no? Entonces, cualquier contradicción contra el inca, cualquier rebelión, no era solamente como el día de hoy que hemos romantizado las rebeliones y era para defender tu libertad, tu derecho. No, era el rompimiento del orden universal. Bien. Usualmente se tiende a pensar, sobre todo es algo que se enseña también en los colegios, ¿no? De que las personas que vivían en el Imperio Incaico eran como que muy cooperativas. Así Entonces, bueno, es. basado en que había tipo un castigo así, ¿podemos decir que realmente eran cooperativas o era por el miedo que había? No, o sea, ni uno ni la otra. Yo creo que era parte de la cosmovisión, parte de nuestro software, no sé cómo decirlo, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, el día de hoy hay un castigo por delinquir, Ujú. ¿no? Sí. Pero nosotros no es que no delinquimos por el castigo, sino porque también sabemos que está mal y que, bueno, hay que llevar una vida ordenada y que así está formada la sociedad, ¿no? No es que nosotros no matamos porque vamos a ir a la cárcel. Y si no existiera eso, saldríamos a matar a todo el mundo. Tenemos una configuración, tenemos una matriz donde nos han enseñado que si nos matamos entre todos, perdemos todos, ¿no? Y si cooperamos entre todos, ganamos todos, ¿no? Entonces, claro, los incas, bueno, entre los incas y extendiendo a los runas y el pueblo, tenía pues una idea de que si todos cooperamos, a todos nos va a ir mejor. Y claro, existían castigos si no cooperabas, Ujú. pero más yo creo que era una convicción de que así las cosas funcionan mejor, ¿no? Entonces, no era que tanto estaban pensando en el castigo, ay, si yo hago esto va a venir el Inca y me va a castigar, ¿no? Sino era una cuestión de que así las cosas, y esto de repente incluso fue aprendido, porque las crónicas de Guamán Poma, que era un cronista mestizo, Ujú. nos hablan de las épocas, por ejemplo, nos hablan de épocas de caos, de épocas de barbarie, ¿no? En donde no existía este orden y la gente vivía como animales. Y en algún momento, dice Guamán Poma, cuando vino Huiracocha, como que nos civilizó y nos enseñó que esta era una mejor manera de vivir. Entonces, más que por el castigo, era porque tenemos una convicción que así vivimos mejor. Entonces, ¿para qué regresar a lo anterior? Ujú. Va, perfecto. Me quedó una duda. Mencionaste que, bueno, digamos, el pecado peor que podría haber era rebelarse contra el Así Inca. es, contra el Inca, Pero, ok, sí. hoy en día tenemos, por ejemplo, no sé, el presidente hace algo mal y hay gente como que quejándose un poco Claro. y reclamando así. En el Imperio Incaico también se presentaba esto, o sea, sin necesidad de rebelarse, ¿no? Porque no te estás rebelando, solamente estás como que criticando el gobierno. Había esto y si había, ¿qué pasaba con estas personas? A ver, no nos han llegado registros. No, ojo, a ver, el Imperio Incaico no era una democracia como la actual tampoco, ¿no? Y no es que tenía pues medios de prensa y no es que tenía, ¿no? Tribunas de reclamo en donde podíamos salir y decir, no, que esto está mal, que el Inca tiene que cambiar su política. O sea, esto Ok. no era público, por lo tanto era mucho más difícil alzar tu voz, especialmente si eras un runa, pues a ver si vivías, ¿no? En una comunidad huanca, Ujú. era bien difícil que levantes la mano y digas, no, que yo no estoy de acuerdo con el Inca, ¿no? Ujú. De repente dentro de las panacas, ellos sí manejaban la política, ¿no? Y ellos sí podían, digamos, forzar y presionar y decir, no, que queremos que cambie esto. Y eso ya lo vemos mucho más claro para la época de Huáscar, que con Huáscar se peleó con las panacas porque Huáscar quería hacer reformas porque también se da cuenta que el sistema no da para más y las panacas lo presionaron y le dijeron no, que tú no me vas a hacer aquí reformas y podemos ver ese reclamo político. Pero no venía con algo del pueblo. Sin embargo, sí podemos decir que el pueblo tenía maneras de expresar su insatisfacción
Normalmente era a través de la rebelión. Y de repente el caso más claro de esto es precisamente con Pachacútec. Cuando encuentran la momia de Pachacútec, se describe que Pachacútec tenía una trepanación craneana. Tenía una herida en el cráneo que se le habían tapado con una placa de oro. Y eso es porque a Pachacútec casi lo matan de un golpe en la cabeza. Y es que cuando él va a visitar una comunidad, que parece que esta comunidad estaban descontentos con él, no tuvieron mejor idea que expresar su reclamo dándole un golpazo en la cabeza, que le rompieron el cráneo y le tuvieron que hacer una trepanación craneana, casi se muere Pachacútec ahí. Le pusieron su plancha de oro ahí en el cráneo. Entonces de repente pues esta era una manera de reclamo, ¿no? Viene el Inca y le lanza una pedrada en la cabeza. Claro, obviamente esos sujetos terminaron hechos tambor también, ¿no? Pero expresaron su reclamo. Ok, ok, excelente. Acá tengo una pregunta que quizás puede ser un poco, nada, para encender un poco la polémica, por llamarlo así. ¿Era el trabajo obligatorio un modelo de organización o una forma de esclavitud encubierta? A ver, yo acá quiero hacer una gran diferencia, porque yo sé que el tema de esclavitud se ha vuelto tan amplio, diría yo, se ha prostituido esta palabra, al punto que cualquier tipo de abuso laboral se le llama esclavitud, ¿no? Entonces muchos dicen, el día de hoy existe esclavitud en el Perú porque existe subempleo, ¿no? Ya, no, eso, discúlpeme, pero eso no es esclavitud. Ok, será abuso laboral, llámelo subempleo, llámelo, pero la esclavitud tiene una definición muy precisa, ¿ya? Y la esclavitud dice que la persona es un objeto que se puede comprar y vender. Eso es la esclavitud. Cuando tú eres esclavo de alguien, pasas a ser parte de una de las posesiones de tu amo. Y tu amo te puede comprar y te puede vender, y por eso es que existían los mercados de esclavos. Los incas no tenían moneda y por lo tanto no podían comprar y vender personas, y por lo tanto ya eso ya no es esclavitud. No hay esclavitud ahí. Por lo menos, a ver, invéntate otro concepto, ¿no? Pero esclavitud ya no es. Lo digo porque también cuando vienen los españoles dicen, los sometieron a una esclavitud. Y los españoles prohibieron la esclavitud de los naturales en América. Entonces no era esclavitud, no, pero nos mandaban obligados las mitas. Sí, pero te pagaban. Ay, pero te morías en la mina y era un trabajo desgraciado. Todo lo que tú quieras, que esté todo lo mal que quieras, pero no es esclavitud. Y digo este ejemplo de la mita, porque la mita surge con los incas. La mita, incluso la mita minera, era un concepto inca. Entonces, no podemos decir que la mita era esclavitud, ni bajo los incas, ni bajo los españoles, porque ninguna de las dos concuerda con la definición de esclavitud. Claro, en el caso de los incas, te mandaban a trabajar y no te pagaban. ¿Y qué dice alguien el día de hoy? Pues qué abuso. Esto. ¿Dónde están mis derechos laborales? Y otra vez, no evaluemos a los incas de 1400 con el pensamiento moderno del 2025. Dentro del contexto de la reciprocidad del AINI, existía también una reciprocidad con el Estado. El Estado te daba protección, el Estado te daba seguridad, pero tú aparte tenías que, ¿qué le das al Estado a cambio? Y le daban, si no había dinero, le daban su trabajo. Y era un trabajo que al mismo tiempo servía para la comunidad, porque también parte era ir reparar un puente, reparar los caminos, ¿no?
construir un almacén, o sea, cosas que te servían. Pero también podían enviarte a la mina y sacar oro para el Inca. Y por lo tanto, no, pero era un abuso porque era obligatorio y porque no te pagaban. Estaba dentro del concepto de la reciprocidad. Así como yo trabajo gratis para mi amigo, si mi amigo trabaja gratis para mí, así yo trabajo gratis para el Estado, pero el Estado Inca y el Inca me van a dar cosas que yo tengo que remunerar o tengo que retribuir con mi trabajo. Entonces, yo no diría que no puede ser una esclavitud encubierta, porque ni siquiera tenían el concepto de esclavitud, ¿no? Yo creo que estaban haciendo lo mejor dentro de su concepción. O sea, no creo que el Inca diga, a ver, ¿cómo engaño al pueblo para poder oprimirlos más? No. ¿No? Decía, a ver, ¿cómo hago las cosas mejores y con toda esta gente que tengo a mi disposición, ¿cómo puedo organizar y formar un sistema para que todos estemos bien? Ok, excelente. Justamente mencionaste, ¿no?, que este concepto de esclavitud todavía no lo tenían, que va después, e incluso hoy tenemos otros conceptos como democracia y demás. Entonces, bajo tu criterio, ¿quién castigaba con más sentido de justicia? ¿El Inca o el Estado moderno? A ver, para mí, a ver, el Estado moderno peruano republicano del 2025 creo que me la dejas fácil, ¿no? Porque, a ver, yo dudo, a ver, no sé si decir con más, bueno, sentido de justicia sí, no sé si decir con más justicia, porque los conceptos de justicia eran diferentes, ¿no? Okay. Entonces, claro, si tú me dices, oye, a ver, si mi hermano comete un delito y me castigan a mí, eso no es justicia, obviamente que los incas no te va a parecer un sistema justo. Pero por eso me parece mejor que hayas puesto con más sentido de justicia. Yo creo que los incas tenían la intención de ser más justos, por más que su concepto de justicia no sea el mismo que el de nosotros. Y acá recalco el tema de la intención, porque hay algo que de repente es necesario recordarlo porque no lo entendemos bien. Si bien nosotros nos identificamos con los incas, incluso más que con Europa, ¿no? Nosotros decimos, no, que nosotros no somos españoles, nosotros somos incas, nosotros no tenemos nada que ver con Roma, nosotros ya nos independizamos y preferimos a Pachacútec que a Pizarro, que era un chanchero. Nosotros, como peruanos del día de hoy, tenemos un pensamiento más cercano al de Pizarro que al de Pachacútec. Eso, a ver, yo sé que muchos cuando me escuchen esto van a meter un cabezazo contra la pared y me van a odiar, pero nuestra filosofía, nuestra forma de pensar es grecorromana. Cuando a nosotros nos hablan de justicia, de libertad, de democracia, de gobierno, estamos pensando según lo que escribió Aristóteles, Platón y Sócrates. Más Aristóteles incluso, diría yo. Nuestros conceptos de justicia, de democracia, de pueblo, vienen de Aristóteles. No de Pachacútec. Y ya lo estoy explicando. Los incas tenían un concepto muy distinto al nuestro de justicia, y ahí lo vemos con el tema de la esclavitud, con el tema de la mita, con el tema de los castigos, ¿no? Nos encontramos que son cosas que a veces nos chocan con el tema del tiempo. Mira, algo tan trascendental y al mismo tiempo que no nos damos cuenta, ¿no? Que pasa desapercibido. El concepto del tiempo. Ay, esto te quería preguntar. Dale. Nosotros tenemos un concepto del tiempo lineal. Los incas no tenían un concepto de tiempo lineal. Nosotros tenemos un concepto de tiempo más cercano a los romanos que a los incas. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. Si yo te digo, miremos hacia el futuro,
¿hacia dónde estamos mirando? Hacia adelante. O sea, Por supuesto, claro. Miremos hacia adelante, mirar hacia el futuro. ajá. Para el pensamiento andino es al revés. Mirar el futuro es mirar hacia atrás y mirar el pasado es mirar hacia adelante. Y tú me vas a decir, eso no tiene ningún sentido, Rafael, estás hablando tonterías. ¿Cómo va a ser eso? Porque tú y yo estamos pensando más como los romanos o como los griegos. Pero si te explico la lógica inca, la vas a entender muy bien. El pasado tú lo recuerdas y por lo tanto lo puedes visualizar. Y por lo tanto, si lo puedes ver es porque está delante tuyo. El Ah, vale. futuro no sabes cómo es. Y lo que tú no sabes está detrás tuyo. Yo no sé qué tengo detrás. El futuro yo no lo veo. Y como no lo veo, está detrás. El pasado, yo lo veo, yo lo recuerdo, lo tengo que mirar. Está delante. Ah, caray, tiene lógica, Sí, pero tiene una lógica distinta que la nuestra. Y ahí tú sí. te das cuenta qué tan distinto es nuestro pensamiento con el pensamiento que debieron tener los incas en esa época. Entonces, si nosotros vamos a evaluar las acciones de los incas con nuestro pensamiento, pues mezclamos papas con camotes. Y si nosotros vamos a decir, ¿cuál era más justo? ¿El sistema de justicia del Inca o el sistema de justicia del Estado moderno republicano basado en el derecho romano y que pasó por el derecho napoleónico y por la ilustración francesa y por los juristas del siglo XX y XXI? Es comparar papas con camotes, no se puede comparar. Pero si me preguntas quién gobernaba con mayor sentido de justicia, yo creo que en intención los incas tuvieron la intención de hacer las cosas más justas de lo que estamos haciendo ahora. Genial. Excelente respuesta, Rafael. Chévere. Carla nos pregunta, ¿crees que esta comprensión de la moral en el Tahuantinsuyo prepara el camino para una aceptación o acogida de la moral cristiana católica? Eso lo dice Garcilaso. Garcilaso menciona tal cual, ¿no? Los incas prepararon el camino para la llegada del cristianismo. Y si bien hay estas tremendas diferencias que encontramos, también encontramos unas similitudes que vienen de la lógica pura, ¿no? Porque claro, nosotros decimos, no, pero los incas adoraban al sol. Y está bien, pero en un momento, si tú conoces de astronomía como los incas lo conocían, te das a dar cuenta que el sol sigue el mismo recorrido, ¿no? Y que incluso yo puedo medir solsticios y equinoccios y cambio de verano a invierno. De hecho, el Inti Raymi coincidía con el equinoccio de invierno, entonces el equinoccio de junio, que es ahorita. Entonces, el 21 de junio, por eso podemos decir, conocían la fecha del solsticio, no del equinoccio. El solsticio de invierno que cae el 21 de junio. Entonces, si ya tenían todo eso medido, de alguna manera saben pues que el Sol sigue el mismo recorrido todos los años. Y como dijo Pachacútec al consejo de los sacerdotes del Templo del Sol, del Coricancha, le dijo, el que manda no obedece. Y si el Sol manda, ¿por qué obedece? Porque siempre sigue el mismo recorrido, da la misma vuelta. Y les dice, yo les voy a decir por qué. Porque existe un ordenador por encima del Sol. El sol de soles, Huiracocha, Pachayachachic. Y que los cronistas lo traducen como el hacedor, pero en realidad una traducción más exacta es un ordenador, y otra vez está el concepto del orden. Entonces los incas ya sabían que existía un ser por encima del sol y de la luna y de los apus y de las huacas que colocaba el orden a todo. Ahora, curiosamente, por una coincidencia cósmica, en el hemisferio sur vemos la Cruz del Sur. Es una constelación que te apunta hacia los puntos cardinales. De hecho, se llama, también coincide con el polo, el punto cardinal del sur, ¿no? Coincide con apunta al polo sur.
Entonces, los incas que ya conocían también orientarse y los puntos cardinales básicos, vieron en la Cruz del Sur el instrumento con el que Huiracocha ordenó el mundo y puso los 4 puntos cardinales, porque coincidían las estrellas. Entonces, para ellos la cruz era un signo cósmico del balance. Cuando vieron que llegaron los evangelizadores con una cruz diciendo, esta es la cruz de Dios, que es el creador del mundo, ok, sí, sí, pues, ¿no? Sí, claro, coincide con lo que nosotros hemos llegado y que nosotros hemos descubierto. Entonces, ahora, hay otra cosa también, que no solamente ha sucedido con los incas, que ha sucedido con Roma. Es mucho más fácil esparcir un mensaje cuando tú tienes un imperio. Y lo vemos con el cristianismo y Roma. El cristianismo se difunde por Roma porque es un imperio unificado, con una lengua, una moneda, un solo gobierno. ¿Por qué? Porque un imperio te permite tener elementos en común para comunicar, te permite tener caminos, te elimina las fronteras, tienes el mismo idioma, puedes viajar con la misma moneda. Ya, eso pasó con los incas, o sea, los incas crearon una infraestructura de caminos que permitieron a los evangelizadores moverse por todos los Andes. Y recopilaron el quechua, y recopilaron los idiomas, y evangelizaron en el idioma, cosa que no hubieran podido hacerlo sin los incas, que dejaron esa estructura. Entonces, sí, definitivamente los incas prepararon el camino. Además, habían elementos civilizatorios dentro de los incas, porque sí es verdad que todas las culturas podemos compartir ciertos elementos de mayor pensamiento sofisticado. ¿Y cuáles son elementos, por ejemplo, que se contradicen con el cristianismo y que son irreconciliables con el cristianismo? El canibalismo. ¿No? A ver, evangelizar una sociedad caníbal y que ve el comerse entre seres humanos como lo normal y que te digas, no, ahora ya no se van a comer entre humanos, choca. Los incas acabaron con el canibalismo. Para los incas, hay otra ley fuera de la Masúa Mayuya Maqueya. Prohibido el canibalismo estaba penado con la muerte. La antropofagia estaba penada con la muerte, ¿no? Entonces, claro, esto les facilitó el trabajo a los evangelizadores, que ya no les tenían que decir no se coman entre ustedes, porque ya se lo habían dicho los incas. El buen vivir, ya estas prácticas de dar lo mejor, el querer bien, el hacer bien, eso lo tiene una civilización, cualquiera que quiera armar un imperio tiene que poner una disciplina. Y tiene que poner, ya sabes qué, acá todos van a trabajar por el bien de todos. Eso te ayuda también al cristianismo, ¿no? Cosa que no encontraron, por ejemplo, en Mesoamérica o con los caribes. Eran tribus que básicamente tuvieron que partir de cero. Entonces, claro, la evangelización en el Perú en ese sentido fue más fácil porque ya todo este trabajo lo habían hecho los incas, tal vez incluso desde antes, ¿no? Los huari, los tiahuanaco. Oh, qué interesante eso, ¿no? Gracias por la pregunta, Carla, y nada, que muy interesante, no sabía que había esas relaciones, no había puesto a pensar nunca en eso. Chévere. Bueno, y ya para ir terminando, dame un segundito. Y ahora sí. ¿Qué mensaje le darías tú, pues, ya para ir cerrando también, ¿no? ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que, bueno, están interesados en la historia como tal del Perú? A ver, estoy viendo un mensaje de Daniela que dice, eso de vivir bien me suena a socialismo. A ver, me gustaría que, a ver, eso díceselo a un Opus Dei,
cuyo carisma es la excelencia de vida. Y no creo que el Opus Dei sea socialista, ¿no? Pero uno de los mandatos del Opus Dei es dar lo mejor en tu trabajo, dar lo mejor en tu vida diaria para agradar a Dios. No es socialismo. Y ojo, no he dicho el vivir bien, he dicho el buen vivir. No es lo mismo el vivir bien que el buen vivir. El vivir bien significa yo quiero que me den todo y quiero echarme y comer y tragar. Eso es lo contrario del buen vivir. El buen vivir es más bien la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, el dar lo mejor de ti para hacerlo mejor a los demás. Si eso te parece socialista, entonces yo soy socialista para empezar. Bueno, un mensaje para los que nos están escuchando. Y es que muchas veces nosotros decimos que amamos al Perú, pero cuando nos preguntan qué es amar al Perú, no sabemos qué contestar, ¿no? Yo amo al Perú porque grito los goles de la selección. No, eso no es amar al Perú. Amar al Perú no es pues que comer un ceviche, tomarte un pisco y promover, cantar contigo Perú y promover que coman ceviche en el exterior. Amar al Perú es conocerlo. Nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir que amamos al Perú y no sabemos nada ni de su historia, ni de nuestras raíces, ni de nuestra cultura. Eso crea un amor muy superficial, ¿no? Es como que yo diga, yo amo a mi esposa, pero yo no sé qué es lo que le gusta, cuál es su comida favorita, cuál es su música favorita, cuáles son sus hobbies. Bueno, no la amas, pues, ¿no? Así de simple. Igual es con el Perú. Conozcamos el Perú, conozcamos nuestra cultura, conozcamos nuestra historia. Les recomiendo mucho leer a María Rogorovsky, José Antonio del Busto, a Donato Amado como historiadores. Como peruanistas, les recomiendo leer a Víctor Andrés Belaúnde, a José de la Puente Candamo, a Raúl Porras Barrenechea, bueno, José Antonio del Busto, también gran peruanista, que nos definen lo que es la peruanidad de manera exquisita. Y, a ver, yo sé que muchos van a decir, no, pues que no me voy a leer 10 libros. Si quieren empezarlo más masticadito, les recomiendo que visiten mi canal donde les voy a resumir las principales ideas, ¿no? Entonces, a mí me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Capitán Perú, en Instagram como Capitán Peruano, en TikTok como Capitán-Perú, y también, obviamente, comprar mis libros. He hablado bastante de Pachacútec. Acabo de publicar una novela de Pachacútec, una biografía novelizada de Pachacútec, que la recomiendo bastante que la lean y la pueden encontrar por Busca Libre, para conocernos mejor. Y además, de una manera muy ligera, porque es una lectura que he buscado que sea entretenida, no tanto como un libro de historia, sino más como leer una novela. Así que excusas ya no hay. Listo, Rafael, antes de cerrar, Daniela nos dice, ok, gracias por la aclaración, pero es que el discurso lo dijo Evo Morales. No, o sea, a ver, no sé si ese discurso lo habrá dicho Evo Morales, pero ese discurso lo ha dicho Santo Tomás de Aquino, ese discurso lo ha dicho San José María Escrivá de Balaguer, lo ha dicho Aristóteles, lo ha dicho Platón, lo ha dicho Sócrates, y lo han dicho muchísima gente antes que Evo y muchísima gente más inteligente que Evo. Ok, bueno, capitán, Rafael, muchas gracias por estar aquí. Y nada, realmente también recomiendo que vayan al canal y lean, compren sus libros. La verdad que haces un gran trabajo difundiendo la historia aquí en el Perú. Y bueno, si conozco, bueno, me he desasnado, por así decirlo, de tanta cosa que se llama en el colegio. Ha sido también gracias a lo que tú en tu canal, si veías tus videos, entrevistas, así. Entonces, pues nada, muchas gracias. Me alegra. Gracias por el trabajo que haces y nada, muchas gracias nuevamente. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.